Iglesia Cristiana, un regalo de Dios a las naciones, el Natán y el equipo de intercesión presenta Mi Tiempo con Dios. Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio de Mi Tiempo con Dios. Bendigo sus vidas grande y poderosamente. Les envío un fuerte abrazo desde acá de mi hogar. Bendigo sus vidas, les doy la bienvenida a cada uno. Quiero que cerremos nuestros ojos y estemos orando para que sea Dios tratando hoy con nuestras vidas, por medio de la palabra, que sea Él revelando lo que Él quiera darnos en el día de hoy. Señor, te damos las gracias, Padre. Primeramente te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor. Padre amado, yo te pido, Dios, que seas tú tratando con nosotros por medio de esta palabra, Dios. Ayúdanos a entender la revelación que está en ella, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a que toda distracción, todo pensamiento que quiera distraernos, Dios, de recibir de tu palabra sea quitada de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo reposando en nuestras vidas, en nuestros hogares. Sigue, mi Dios, bendiciendo cada hogar. Sigue tú, mi Dios, pasando tu mano sanadora a aquel que esté quebrantado de salud. Sé tú, mi Dios, fortaleciendo a aquellos que están tristes, que están afligidos por cualquier problema o dificultad. En el nombre poderoso tuyo, mi Dios. Sigue guardando a los niños, a los ancianos y a todas las personas, Dios. Sé tú guardándolas en tus manos, Padre Santo. Sé tú guardando su salida y su entrada, Dios. Bendice en el nombre de Jesús este espacio en este momento. Amén. Bueno, vamos a buscar en Efesios 6:18. Yo voy a esperar un poquito para que les dé tiempo de que busquen su Biblia y de que busquen allí Efesios 6:18. Amén. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, deje que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. No se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Acá es donde quiero llegar yo en esta parte de la palabra. Es muy importante lo que dice aquí. Toda la palabra es importante, pero hoy Dios quiere que nos enfoquemos en esta parte que dice, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Si nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo, debemos orar por ellos. Siempre debemos orar por ellos. Nunca cuidar que por medio de la oración pedirle a Dios para que ellos no caigan en tentación, para que ellos sigan siempre el camino correcto, que es el camino de la eternidad, que es el camino de Cristo. ¿Por qué debemos orar? Vamos a ver unos puntos importantes por qué debemos orar. Por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, por nosotros mismos. Pero acá queremos enfocarnos de por qué nosotros siempre debemos orar por nuestros hermanos. Debemos orar primero para que entendamos la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Y entonces, por medio de la oración, nosotros ayudamos a nuestros hermanos a que entiendan la voluntad de Dios, a que entiendan por qué el propósito de Dios en sus vidas. Acá en Romanos 16:19 dice, vuestra obediencia ha venido a ser noticia a todos. O sea, la obediencia a Dios debería ser nuestro propósito, un propósito principal en nuestras vidas. Para que nuestro testimonio, nuestra vida no sea tela de juicio en las personas. O sea, cuando hablen de nosotros, no tenga tela de juicio de que si somos o no de verdad creyentes, que si somos o no de verdad hijos de Dios. O sea, siempre debemos orar para que
Dios nos ayude a cuidar de nuestro testimonio, a orar por nuestros hermanos. También esto se enfoca a los hermanos nuevos en Cristo, también en los que tienen tiempo, porque a veces uno como ser humano puede cometer un error, una falla, ¿verdad? Entonces debemos orar a Dios para que sea Dios guardando nuestras vidas, de no caer en tentaciones, de no caer en pecado, de no caer en nada incorrecto ante los ojos de Dios, para que siempre seamos de gran testimonio para muchos hermanos, para muchas personas que vienen a los caminos de Dios. Porque si nosotros queremos que las personas lleguen a los pies de Cristo, muchas veces ellos se fijan en nuestro testimonio, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Entonces debemos orar a Dios para que nosotros seamos guardados de hacer siempre la voluntad de Dios, de hacer siempre las cosas correctas que a Dios le agrada. El segundo punto puede ser orar para que nuestras vidas le agraden a Dios. Para que nuestra vida le agrade a Dios. Dice en Colosenses 10:10, dice andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ve? Entonces necesitamos orar los unos por los otros para que siempre nuestra vida le agrade a Dios, para que ante los ojos de Dios seamos dignos. En estos días se ha estado hablando mucho de que nosotros debemos estar en comunión con Dios, de que debemos estar anclados a la presencia de Dios. Entonces, por eso la importancia de orar los unos por los otros. Hay otro punto importante, el número 3, que dice orar para que cumplamos la obra de Dios. Muchas veces hay muchos hermanos, sabemos que en nuestra iglesia no pasa eso, pero hay personas que tienen años en la iglesia, pero van a estar sentados en la iglesia, no cumplen la obra de Dios, no cumplen el ir a predicar de la palabra de Dios, de dar frutos, de llevar nuevas almas a los pies de Cristo. Entonces debemos orar para que ese amor por las almas despierte en nosotros, en nuestras vidas, en esas personas que están siempre sentados y no hacen la obra de Dios. Acá Colosenses 1:10 lo dice, llevando fruto en toda buena obra. Lo dice Colosenses 1:10. Nada más le alegraría a Dios de ver nuestros frutos como hijos de Él. Entonces debemos de buscar, de orar por nuestros hermanos, por nosotros mismos, para que cumplamos las obras de Dios, para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. El punto número 4 dice orar para que perseveremos en aferrarnos a Dios, aferrarnos estemos fortalecidos en Él. Acá nos dice Colosenses 1:11, dice, fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Nosotros debemos ser fortalecidos, siempre estar fuertes, agarrados de la mano de Dios. Entonces debemos ayudar a nuestros hermanos, que muchas veces hay hermanos que son un poquito más débiles espiritualmente, o nuestros hermanos nuevecitos en Cristo. Debemos orar por ellos para que siempre estén fortalecidos en Dios. Es como los bombillos les hace falta una fuente de energía para dar luz, ¿verdad? Así debemos ser nosotros. Debemos estar agarrados de la mano de Dios para siempre estar fortalecidos espiritualmente. Si no tenemos esa fuente que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, vamos a ser débiles espiritualmente. Entonces, por eso del propósito de Dios, de que siempre estemos orando, de que siempre estemos velando los unos por los otros, para que el que vaya a caer en debilidad sea fortalecido por medio de Dios. Pero nosotros debemos ayudar. Sabemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe, pero Dios también quiere que nosotros abramos nuestros labios y le pidamos a Dios auxilio, porque Él es nuestro papá. Y nuestro papá siempre está atento a nuestras necesidades. Siempre está atento que nosotros le lleguemos
a decirle, papá, necesitamos de ti. Y eso es lo que quiere Dios. Dios tiene ese deseo de que tú y yo le busquemos en oración, de que tú y yo oremos por nuestros hermanos. Hay un ejemplo de Pedro. Él en una de sus cartas, él ora por la iglesia de Colosenses. Él ora por ellos. Se preocupa por esos hermanos. Entonces él es un buen ejemplo para nosotros tomarlo y orar por nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. Hay el quinto punto que dice orar para que adoremos verdaderamente a Dios. Este punto es importante porque a veces no hay esa esencia, no se siente esa presencia muchas veces en un servicio o cuando estamos compartiendo con un hermano, amigo. Cuando hay una reunión espiritual para orar a Dios, adorar a Dios, muchas veces no pasa nada. Eso sucede porque nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ayude a que tengamos una adoración verdadera. Acá lo dice en Colosenses 1:12. Dice, damos gracias al Padre que hizo acto para participar de la herencia de los santos. Allí dice, ¿verdad?, que demos gracias a Dios porque en todo tiempo, porque Él participó de la herencia de los santos. O sea, debemos dar gracias a Dios por todas las cosas hermosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, por todas las cosas que ha hecho Dios para con nosotros. Entonces debemos orar uno por los otros es necesario, es un deber de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si de verdad nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y amamos a Dios y amamos las cosas de Dios, debemos de preocuparnos de orar unos por otros siempre, todo el tiempo. Acá también acá en Efesios 61:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todo. Ahí no dice nada más que oremos por nuestra iglesia, los hermanos de la iglesia Natán, o de los hermanos de la iglesia Luz y Paz, o los hermanos de la iglesia Columna de Fuego, o específicamente una iglesia. No, allí dice por todos los santos. Nosotros debemos orar. Orar es un acto de fe, pero también es un acto de amor. Entonces acá la palabra nos está diciendo, si nosotros amamos a nuestros hermanos, debemos orar por ellos. Debemos orar por nuestros hermanos de la fe, debemos orar por los hermanos a nivel mundial, del mundo entero, nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hermanos de Venezuela, nuestros hermanos de acá de Colombia, nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos del mundo entero. La palabra nos está diciendo que oremos por nuestros hermanos, por todo el mundo entero. Y también, claro, debemos orar por aquellos que no conocen de la palabra, para que lleguen a la presencia de Dios. Acá hay un punto importante que dice, cultivar la oración es muy importante. Es el propósito de estar en constantes peticiones por el bien de nuestros semejantes. ¿Ve? Qué importante es la oración. Cuando no intercedemos por los demás, estamos siendo negligentes en la búsqueda del bien, ya que la Biblia nos pide hacer siempre el bien. Y en ese bien está incluido la oración por los demás, la oración por nuestros hermanos. Debemos ser responsables para orar. Debemos siempre de buscar un motivo, un momento, un tiempo para estar orando por nuestros hermanos,
por nuestra familia, por aquellas personas que no conocen de Cristo. Nuestra misma familia necesita de nuestras oraciones. A veces nosotros nos portamos como egoístas, porque a veces siempre, eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero a veces siempre sucede que uno ora siempre para uno, siempre por uno, por mí, por más nadie. No nos preocupamos muchas veces por nuestra misma familia, que están en el mundo, que no conocen de Cristo, que quizás han oído porque uno en un momento le habló de Cristo, pero muchas veces o quizás no le hemos hablado de Cristo, ¿verdad? Aunque ahorita ya la palabra de Dios está a nivel mundial en todo el mundo, aunque sea alguien le tuvo que haber hablado de Cristo a una de nuestras familias, pero debemos orar por ellos, debemos orar, suplicarle a Dios para que tenga misericordia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Hoy la palabra se está enfocando en de que debemos orar por nuestros hermanos, los unos por los otros. Pero quiero agregarle esta parte que es importante también, orar por nuestra familia, sentir dolor por nuestra familia, preocuparnos. La Biblia nos dice también en Santiago 5:16, por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Acá este punto es importante porque para eso está el equipo de intercesores de la iglesia Natán y de las iglesias. De cada iglesia tiene su equipo de intercesión. Pueden escribirnos, ¿verdad? Y colocar sus peticiones. Nosotros oramos por ustedes, por sus necesidades. Es importante pedir el auxilio de oración. Sabemos que Dios todo lo sabe y todo lo ve, pero nosotros como hermanos necesitamos apoyarlos a ustedes también en oración. Porque es triste pasar uno por necesidades solo, por una falta de oración, no tener quien nos apoye en oración. Y nosotras nos sentimos útiles porque ese es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ese don de orar, de interceder por las personas, de presentarnos delante de Dios para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y de las personas por las cuales oramos. Entonces, acá en 2 de Corintios lo dice en 2 de Corintios 1:11 dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Es hermoso, eso es como orar los unos por los otros, es como una cadena, así como a veces dice uno, vamos a hacer una cadena de oración. Eso es así, nosotros oramos por sus necesidades y ustedes agradecen a Dios por las personas que oran por ustedes y entonces así todos somos bendecidos, porque mientras que nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros y agradecen. Y Dios nos bendice, tanto a ustedes como a nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. Entonces por eso la importancia de orar. Por eso la importancia de interceder. Por eso la importancia de no dejar de orar por nuestros hermanos. Así nuestros hermanos no nos pidan oración, debemos orar. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender, que nos ayude a sentir la necesidad de las personas para orar por ellos. Pero mis hermanos, Dios y amigos que me escuchan, Dios quiere que nosotros oremos los unos por los otros. Ustedes oren por su familia, oren por sus papitos, oren por sus abuelitos. Papi y mami, oren por sus hijos, porque la oración tiene poder. La oración es muy importante que esté en un hogar, que exista en un hogar. Estos días hemos estado hablando de hacer altares familiares y en el altar familiar nosotros presentamos la oración delante de Dios, presentamos a nuestros hermanos, nuestros amigos, a todas aquellas personas que Dios nos pone en nuestro corazón para que pidamos por ellos. Entonces acá la palabra nos mostró 5 importantes puntos por qué orar por nuestros hermanos, pero hay miles de razones por las cuales orar. Debemos ayudar a nuestros hermanos que no caigan en tentaciones, que no caigan en debilidad. Orar para que Dios los guarde su salud.
Ahorita en estos tiempos está muy difícil. Hay personas que están pidiendo mucha oración por enfermedad, por este virus que está en el ambiente. Oremos, no dejemos de orar, no dejemos de incluir a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. No dejemos de incluir en nuestras oraciones a nuestros pastores, a nuestras pastoras, a nuestros familiares, a todos los conocidos que nosotros tengamos. Porque la oración es muy importante. Es esa conversación que tenemos con Dios para que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, fue un placer compartir esta palabra hermosa que Dios regaló a mi vida, de compartirla con ustedes. Se les quiere mucho. Yo quiero que estemos orando los unos por los otros. Yo quiero que cierren sus ojos allí donde están y vamos a hacer una corta oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este momento. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que ha llegado a mi vida, Señor, y quise compartirla con mis hermanos y amigos que están escuchándola en este momento. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Bendice, Señor, sus vecinos, bendice sus empleos, bendice a sus jefes, a sus compañeros de trabajo. Bendice a cada uno de sus vecinos de todo alrededor de sus hogares. Bendice, Señor, a mis hermanos en Cristo a nivel del mundo entero, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Sigue levantando sus manos, Dios. Si hay alguno que ha caído en pecado, limpia sus pecados, Señor. Ten misericordia de esa persona y ayúdalos, Dios, a llegar a tu caminar nuevamente, Padre Santo. Si alguno se ha apartado de ti, Señor, que seas tú volviéndolo al camino de tu presencia, al camino de ese hermoso camino de caminar en ti, mi Cristo amado. Bendice, Dios, a mi familia Natán. Bendice, Padre Santo, a todas las iglesias, Dios, que predican de tu palabra. Guarda sus entradas, sus salidas. Mira a cada pastor, cada líder, cada servidor es tuyo, Señor. A cada siervo, Dios, bendice sus vidas grandemente. Padre, si hay un amigo acá en este momento o escuchando de tu palabra, bendícelos, Padre, con todo el poder de tu amor, mi Cristo amado. Sé tú acobijándolos, sé tú abrazándolos, Dios. Abraza a su familia, abraza a sus amigos, alrededor de su hogar, bendícelos a cada uno, Dios. Te damos gracias, papá, por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque eres hermoso y nos recuerdas en el día de hoy, Dios, que debemos de orar los unos por los otros, que debemos de tener una intimidad contigo, Señor, también para pedir por los demás, no solo por nuestras necesidades. Te damos gracias, papá, porque nos recuerdas, Dios, que el mundo entero tiene también necesidades, no solo nosotros, Padre. Gracias, Padre y Espíritu Santo, por tu amor. Amén. Gracias, bendigo sus vidas grandemente y los espero en otro Mi Tiempo con Dios. Muchas bendiciones.